Leemos Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este pasaje que leemos en Mateo capítulo 27 nos habla de la muerte del Señor Jesús. En el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Le estamos mirando lo que significa en este caso la sepultura. Es el primer punto que estamos abordando. El propósito de la sepultura, o una de las identidades, el por qué se sepulta a una persona, ¿verdad? Y bueno, obviamente una de las primeras razones por las que se sepulta a una persona es por cuestiones de higiene, de contaminación. Si un cuerpo se deja expuesto simplemente sin sepultura, ¿verdad? Pues va a entrar en un proceso de putrificación, se va a corromper el cuerpo y obviamente va a desprender mal olor, va aún a contaminar, por así decirlo, ¿verdad? Porque es ya un cuerpo muerto. Entonces por eso tiene que ser sepultado. La pregunta viene igualmente: ¿y qué si es cremado? O sea, ¿qué si se quema aquel cuerpo? Ya vamos a estar mirando, ¿verdad?, estos aspectos. Pero mirábamos que uno de los propósitos en el cristianismo, o como pueblo de Dios, de lo que es la sepultura, miramos el ejemplo en este caso de lo que nos muestra la palabra en la muerte del Señor Jesús. Y nos dice la Escritura que cuando el Señor Jesús murió, dice que él, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y el versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros. Y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuál era el propósito de esto que aconteció después de que el Señor Jesús murió y en este caso resucitó? Dice que se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y aclara en el versículo 53 que esto no fue instantáneamente después de que Cristo murió, sino que fue después de la resurrección de él. O sea, después de la resurrección de Cristo. Primeramente Cristo murió, Cristo fue sepultado y resucitó. Después de la resurrección de él es que sucede esto: se abren los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Entonces, ¿por qué abrirse los sepulcros? ¿Por qué suceder esto? Esto que sucedió acá, el hablar de una resurrección, podía haber sucedido en secreto, por así decirlo. El Señor podía haber resucitado a alguien de los muertos, ¿verdad?, en secreto, de una manera sobrenatural, sacarlo de la tumba, así como el Señor, al resucitar el cuerpo de una persona que ha muerto, obviamente milagrosamente restaura aquel cuerpo, ¿verdad? Porque es entendible que una persona que ha muerto ya tiene 10, 20, 30, 50, 100 años que murió. ¿Cómo estará aquel cuerpo? Deteriorado, acabado, quizás ya solamente los puros huesos, o si es demasiado el tiempo, a lo mejor hasta los huesos ya prácticamente se deshicieron. Entonces, cuando resucita una persona, Pablo dice, ¿verdad?, cuando le preguntan en Corintios
Corintios 15. ¿Y cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar si ya se deshizo aquella carne, aquel cuerpo, aquellos tendones, aquella piel, aquellos órganos, los ojos, todo lo que es el cuerpo de la persona se va deshaciendo, obviamente, y van quedando, repito, solo los huesos en el sepulcro, y eventualmente ni siquiera los huesos pueden quedar, sino que puede convertirse todo aquello simplemente en polvo, ¿verdad? Porque del polvo fuimos formados, dice la palabra del Señor. Entonces no sabemos cuánto tiempo hacía que estas personas habían muerto, pero sin importar cuánto tiempo hacía, el Señor dice que resucitó, hubo resurrección, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuál era el propósito del Señor en hacer esto? Repito, Él lo pudo haber hecho en secreto, así como con su poder restaura los cuerpos deteriorados, deshechos, convertidos, si usted quiere, en polvo simplemente. Pues así podría levantar sin que se mueva la tierra, sin que abra un sepulcro. Pero dice que se abrieron los sepulcros y salieron aquellos santos. Entonces, cuando miramos esto, lo hizo como un testimonio. ¿Testimonio para qué? Para que el mundo entero mirara el poder de la grandeza de nuestro Dios, el poder de la resurrección, aleluya. Que no solamente Cristo triunfaría sobre la muerte, sino que juntamente con Cristo, todo creyente, todo hombre, mujer creyente en el Señor, triunfaría sobre la muerte. Y ya se miró un reflejo de esto en el tiempo cuando Cristo murió, repito, fue sepultado y resucitó. Ya se miró un testimonio de esto, que precisamente dice que después de la resurrección de Él, de Cristo, se abrieron los sepulcros y salieron muchos de los santos que habían muerto. Dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, está hablando obviamente no solamente del cuerpo, caminar ahí sin alma, sin espíritu, como un zombie, como se dijera, por así decirlo. No está hablando de eso. Está hablando de una resurrección que se realizó en ese momento. Entonces, si se abrieron los sepulcros, si salieron de los sepulcros estos santos, no dice que cualquier persona, no dice que los pecadores, no dice que los malvados se levantaron, no, solamente fueron los santos que honraron a Dios, que agradaron a Dios. Se abrieron los sepulcros y salieron para dar testimonio del poder de Dios, de la grandeza de nuestro Salvador, y que hubiera una evidencia de que esos sepulcros quedaron vacíos, así como el de Cristo también quedó vacío. El de Cristo comenzaron a inventar que lo habían robado los discípulos. Los discípulos llegaron y robaron el cuerpo de su maestro para inventar que había resucitado. Eso es lo que comenzaron a decir, lo que les pidieron prácticamente los sacerdotes a los soldados que estaban guardando el sepulcro, ¿verdad? Que dijeran, para tratar de justificar la resurrección del Señor sin creer en Él. Pero no solamente fue el Señor, repito, también fueron muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron dejando abiertos esos sepulcros y dejando vacíos esos sepulcros. Alguien dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Que lo mismo que sucedió entonces sucederá un día muy cercano, cuando dice la palabra: hermanos, no quiero que se entristezcan por los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor y así estar siempre con el Señor. Entonces, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, la iglesia no solamente se compone de los que estamos vivos o de los que estemos vivos cuando Cristo venga. La iglesia se compone de todos los creyentes que han muerto ya también desde los apóstoles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, apedreado, Jacobo pasado a espada, y
todos aquellos que murieron como víctimas, si usted quiere, ¿verdad? Como mártires, pero también los que murieron de muerte natural, todos los hombres de Dios, los creyentes, desde el tiempo de Cristo, desde la iglesia primitiva hasta acá, los que se nos han adelantado, los hermanitos que teníamos aquí con nosotros hace unos años atrás y ya no los tenemos, se nos han adelantado, que han partido con el Señor de una u otra manera, ya no están acá, pero cuando suene esa trompeta que sonará muy pronto, estamos cercanos a ese día, los primeros que resucitarán son los muertos en Cristo. ¿Y qué sucederá? Pasará lo mismo que ya sucedió. La sepultura se abrirá, se abrirán los sepulcros, y al abrirse los sepulcros, los muertos en Cristo resucitarán, saldrán. ¿Para qué? Ya no para ir y aparecerse en la ciudad, sino para encontrarnos con el Rey de los cielos en las nubes, y encontrarnos con Él y estar siempre con el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, uno de los propósitos de lo que es la sepultura es el dar testimonio de la resurrección de entre los muertos. Ese es uno de los propósitos al sepultar a una persona. Cuando no se sepulta a una persona y simplemente se crema y se llevan sus cenizas y se tiran, se esparcen en la orilla del mar, en un lago, en un campo muy bonito que le gustaba a la persona, y que dice: yo quiero que quemen mi cuerpo y mis cenizas, espárzanlas acá en la playa, me encantaba la playa, ahí quiero que las esparzan. El problema con ello es simplemente que no habrá manera de dar testimonio de una resurrección. Todo el que es sepultado, en una sepultura, según nos muestra lo que hizo el Señor en el tiempo pasado, dice: y se abrieron los sepulcros y salieron de la sepultura aquellos santos que habían muerto. Entonces nos está mostrando el testimonio que Dios quería dar a través del ser sepultados, para de esta manera poder evidenciar: la tumba donde estaba fulanito está abierta y está vacía. Aleluya. Imagínense los que se queden en esta tierra y que vayan al cementerio: aquí enterré a mi mamá, pero está abierto el sepulcro, está abierta esa tumba. No importa si es de cemento sólido la tumba, no importa si está súper sellada. Imagínese usted en el tiempo de Cristo, la Biblia dice que era una gran piedra, como esas grandes piedras de molino que usaban, grandísimas, para cubrir la puerta de aquel sepulcro. Bien sellado quedó, no lo podía mover fácilmente ni abrir cualquier persona, pero dice que un ángel removió esa piedra, y entonces el Señor salió resucitando con poder de aquella sepultura, de aquel sepulcro. Es decir, imagínese usted no cree que el Señor podría haber simplemente traspasado esa gran piedra. Claro, si miramos en la Escritura que cuando Él resucitó, entraba a lugares que estaban cerrados, traspasando las paredes sin importar nada de eso. Simplemente entraba, no tenía que tocar y esperar que le abrieran. No, Él simplemente traspasaba donde fuera y se presentaba donde Él quería, como Él quería. Esa era la realidad del Señor. Entonces, pero cuando Él resucitó, Él no simplemente traspasó la puerta o la piedra, ¿verdad? Sino Él quiso que se abriera, que se moviera, que se abriera esa sepultura. ¿Con qué fin? Con el único fin de dar testimonio de la grandeza de su poder y de la resurrección de entre los muertos, para que quedara un testimonio firme, claro, sólido a todos los hombres, a todas las edades. Entonces, lo mismo el Señor hará con la iglesia en el último tiempo. Cuando digo con la iglesia, estoy hablando con todos los muertos en Cristo, que son parte de la iglesia, que han muerto creyendo en Cristo. Y los que estemos en vida, pues obviamente dice simplemente que seremos arrebatados. Amén. Lo que muestra la palabra cuando Cristo resucitó es que aún, ¿verdad? Las ropas que tenía estaban ahí dobladitas y todo ahí muy acomodadito. Era un testimonio especial que el Señor quiso dar, y es el mismo
mismo propósito en este caso. Y uno de los problemas con la cremación es que no se presta para dar testimonio de esta manera, sobre todo cuando es esparcida en algún lugar, ¿verdad? Y que no hay una sepultura dando testimonio de la muerte de aquella persona, y en este caso de la resurrección. Al venir Cristo y levantar a su iglesia, todos los que han sido sepultados, y al abrirse esas tumbas, al abrirse esos sepulcros y al mirar que está vacío ese lugar, hermanos, será un testimonio maravilloso. Todo el que se quede, que conocía a lo mejor del Señor, va a decir: mi madre, por ejemplo, que la sepultamos acá, ya no está, está abierto el sepulcro y ya no está mi madre. ¿Alguien robaría el cadáver de ella? No, ¿quién va a andar robando el cadáver de un muerto, por así decirlo, no? ¿Verdad? Sino, ¿qué pasó? Resucitó. No solamente ella, sino todos los creyentes. Quedarán vacías por un lugar y por otro las tumbas del verdadero creyente, del verdadero Hijo de Dios. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda mañana. Entonces, el propósito de sepultar el cuerpo es de un día dar testimonio de la resurrección de entre los muertos, dejando aquella tumba abierta y vacía, según nos enseña la palabra. Veamos qué dice ahora Génesis capítulo 49, versículo 29 y 30 en adelante. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Aquí miramos un propósito más, en este caso, de lo que es la sepultura en el concepto que se tenía desde la antigüedad. Y en este caso mirábamos lo mismo que hizo José cuando dice que él dio mandamiento para que sus huesos no quedaran en Egipto, sino que se los llevaran a la tierra prometida. Porque él le dijo al pueblo de Israel, aún antes de que estuvieran bajo esclavitud en Egipto, Dios los va a visitar y Dios los va a sacar de aquí y los va a llevar a la tierra prometida. No dejen aquí mis huesos, saquen mis huesos y llévenlos con ustedes a la tierra prometida. Algo similar nos muestra acá la palabra en lo que dice Jacob. Dice que en el versículo 29, Génesis 49, 29, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Entonces comienza a hablar de todos los que están ahí sepultados, ¿verdad? Abraham compró aquella cueva, aquel sepulcro, y ahí habla de la familia, un lugar familiar, un lugar donde en este caso Jacob quería estar, quería ser sepultado junto con sus seres queridos, junto con su padre, junto con su abuelo Abraham, junto con su esposa Lea, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que es el desarrollo, ¿verdad?, de lo que es la sepultura, es algo que en la antigüedad se deseaba, reunirse en ese sentido con los seres queridos. En este tiempo se sigue practicando, creo yo, y deseando eso, ¿verdad? Les decía en el tema pasado, mi padre hace algunos años que murió, y él, estando en vida, siempre nos dijo: el día que yo muera, llévenme para el pueblo de donde somos, ahí están los abuelos, ahí está la familia, ahí están todos. Y él, su anhelo era ser sepultado en aquel lugar. Esto es algo que viene practicándose desde la antigüedad. Claro, esto ya es más un deseo del corazón de la persona. En el caso de Jacob, él dijo, ¿verdad?, a mí me entierran ahí en ese mismo lugar con la familia, donde está ahí Abraham, donde está Isaac, donde está Lea, donde está, etcétera. Comienza a hablar de los diferentes miembros de la familia que fueron sepultados ahí.
ahí. Entonces el ser sepultados en ese mismo lugar es una forma de que la persona de alguna manera quiere estar en el mismo lugar donde sus seres queridos fueron sepultados. Esto, por supuesto, entendemos que no es como que van a estar ahí conviviendo, ¿verdad?, muertos unos con otros, platicando ahí, ¿verdad?, en ratos. No, porque ya no está ahí su alma, solamente es el cuerpo. Pero de alguna manera es un deseo del corazón de muchas personas, y en ese sentido creo yo que es bonito en lo que se puede respetar y honrar ese sentir, ese deseo, ¿verdad? Si papá, si mamá dice yo quiero en tal lugar ser sepultado, yo quiero que me regresen a mi país, y hay la posibilidad, yo creo que es algo bonito complacer en ese deseo a aquel ser querido que expresó su deseo aún estando en vida. ¿Sí me explico? Si el ser querido no tiene ninguna diferencia ni ninguna preferencia, entonces pues no hay problema, si es aquí, si es allá, si es en algún otro lugar. Pero es otro de los aspectos que influye prácticamente ya como un deseo personal, y que es bonito el honrarlo y el respetarlo en lo que está en las posibilidades de la familia que se queda todavía en vida en esta tierra. Analicemos algunos otros aspectos de lo que es este mismo tema. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 4 versículo 9 en adelante, y veamos qué dice la palabra del Señor, mirando ya un aspecto diferente. ¿Qué pasa si una persona no es sepultada? ¿Qué sucedía con las personas en este caso? ¿O qué reflejaba, qué simbolizaba cuando una persona no se le daba sepultura? Que simplemente se hacía algo diferente con su cuerpo. Veamos algunos ejemplos de esto y vamos a ir teniendo un entendimiento más amplio mirando diferentes pasajes. 2 de Samuel capítulo 4 versículo 9 en adelante. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. En este pasaje, estos pasajes que nos muestran, nos habla de dos hombres que mataron a Isboset estando en su cama, estando dormido traicioneramente. Y siendo que el reino de Israel estaba dividido en ese tiempo, ¿verdad? David estaba con Judá y Isboset estaba con las otras tribus de Israel, reinando sobre de ellas. Estos hombres pensaron: si matamos al rey Isboset, al hijo de Saúl, ¿verdad?, y le entregamos el reino a David, seguramente David nos va a premiar, nos va a recompensar, nos va a felicitar, etcétera. Pero resulta que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David no le agradaba la traición, no le agradaba la injusticia, lo incorrecto. Y estos hombres llegan y le dicen, le dan las nuevas diciéndole, ¿verdad?, que mataron a aquel hombre y que ahora aquel rey, y que ahora él puede reinar sobre todo Israel. Y vienen dándole supuestamente una buena noticia, una gran noticia. Y les dice David: ¿qué no se dieron cuenta? ¿No oyeron lo que hice con aquel mensajero que vino a decirme, a darme nuevas de Saúl cuando murió? Y diciendo que él lo había matado, aunque fue por petición del mismo rey Saúl. Y no saben que lo mandé matar, cuanto más a ustedes por la maldad que han hecho. Y dice que los mandó matar, los mataron, les cortaron las manos y los pies y los
colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Entonces miramos lo que les hizo a estos hombres. Les cortó las manos, los pies y los colgó, el puro tronco del cuerpo prácticamente lo colgó ahí, ¿verdad? Y no especifica qué más hicieron, pero esta era una forma de degradar, por así decirlo, a una persona, de no ir a una sepultura formal, normal. Era una manera de alguna manera darle muerte a una persona sin que tuviera ese desarrollo honroso, respetuoso. Por eso en este caso dice que les cortaron las manos, les cortaron los pies y los colgaron en aquel estanque, ¿verdad? Y la cabeza de Isboset dice que la enterraron formalmente en el sepulcro de Abner. Pero miramos lo que le hizo David a estos hombres. Era una forma de desecrarlos, de descuartizarlos, de hacer esto. Era una forma de no darles una sepultura formal, y esto era algo negativo, por así decirlo, hablando de los malos hombres. Entonces los cuerpos de malos hombres muchas veces eran desecrados, eran descuartizados, otras veces eran quemados sin darles una sepultura formal, y esta era una manera de deshonrarlos en muerte. Era una manera de decir: no mereces ir a la sepultura de una manera honrosa, de una manera respetuosa, de una manera correcta, sino que era una manera de desecrarlo, de humillarlos aún en la muerte, hablando de su mismo cuerpo. Entonces cuando a la persona se le daba una sana sepultura, correcta, respetuosa, honrosa, era una manera de decir: respetamos a esta persona aún hasta en la misma muerte, honramos su muerte de una manera especial, de una manera linda, de una manera honrosa. Entonces esto es lo que David hizo con estos hombres, diciendo lo contrario: no merecen ir a la sepultura de una manera honrosa y respetuosa, sino que estos merecen ser descuartizados, ser en este caso colgados, y no nos especifica, ¿verdad?, qué más se hizo con ellos en este sentido, pero es una forma de deshonrarlos aún en su propia muerte, deshonrar el mismo cuerpo, dando testimonio de que la manera como se condujeron en vida fue una manera deshonrosa, fue una manera incorrecta delante de Dios y delante de los hombres en lo que hicieron. Y por eso en este caso David les pagó con una muerte de esta manera, y sus cuerpos, en vez de llevarlos a una sepultura honrosa y respetuosa, los descuartiza, les corta las manos, les corta los pies y los cuelga por ahí. Entonces es una manera de expresar: no merecen honra, no merecen respeto, ni en muerte siquiera, ni siquiera sus mismos cuerpos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Avancemos entonces en nuestro tema. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 17 en adelante. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Aquí nos habla de lo que sucedió en este caso. Dice que subió Omri de Gibetón, dice, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Dice que cuando viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. ¿Cómo murió? En este caso murió quemado, murió inercinado, se convirtió posiblemente en cenizas, porque no quiso salir, no hizo frente a aquella situación. Simplemente dijo: yo sé que voy a morir, yo sé que me van a matar, prefiero morir de esta manera. Y murió simplemente prendiéndole fuego a la casa y muriendo quemado dentro de aquella casa, en este caso por su propia voluntad. Mas miramos lo que dice el versículo 19 de esta persona, ¿verdad? Dice: por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y andando en los caminos de Jeroboam,
y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Entonces miramos que este hombre no era un hombre guiado por Dios, no era un hombre temeroso de Dios, era un hombre pecador, un hombre que hizo lo malo delante de Dios, un hombre que por lo que se ve no estaba siendo guiado por Dios en lo que hizo, y terminó simplemente primero quitándose la vida, suicidándose, quemándose, prendiéndole fuego a aquella casa y quemándose él dentro de ella misma. O sea que él mismo cometió suicidio primeramente. Segundamente, obviamente le prendió fuego a la casa en ese mismo proceso, y la causa de su muerte pues fue que murió quemándose en ese lugar. Entonces miramos que la forma de muerte de estas personas en su mayoría es una muerte deshonrosa, no refleja una muerte agradable, honrosa, correcta, honrada en este caso por Israel, honrada por la familia, honrada, etcétera, por aquel pueblo a quien servían, sino deshonrados, ¿verdad? Porque habían desviado el corazón del pueblo, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y refleja decisiones de una vida fuera de la voluntad de Dios. En el caso de este rey que hizo esto, entonces son algunos de los casos que miramos en la Escritura, ¿verdad? Que fueron en este caso quemados, por así decirlo, en este proceso, pero no hay un trasfondo que muestre que este acto fuese directamente algo honroso o algo que viniera de un hombre temeroso de Dios, sino que refleja lo contrario, de un hombre que pareciera que no buscó la voluntad ni la dirección de Dios. Entonces, el cuerpo que Dios nos ha prestado en esta vida, en esta tierra, no debe de ser desecrado, no debe de ser humillado, deshonrado, ni en esta vida ni en la muerte, en lo que esté al alcance de cada uno de nosotros. Cuando un ser querido de nosotros muere, ¿qué queremos? ¿Tirarlo por ahí en un basurero y decir al fin ya está muerto? ¿Quién va a sentir eso? Aunque digamos ya está muerto, ya está con el Señor, nadie vamos a decir pues tomemos su cuerpo y tirémoslo en un basurero. ¿Y para qué sepultarlo? ¿Para qué gastar dinero? ¿Para qué funeral? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? No, todos queremos hacer algo honroso, algo respetuoso. Entendemos que ya murió, entendemos como cristianos que ya su alma está con el Señor, pero aún así queremos algo honroso, algo respetuoso. ¿Por qué? Porque es un ser querido que consideramos que es digno de honra, de respeto, no solamente estando en vida, sino ahora su mismo cuerpo estando en muerte, también es digno de recibir cierta honra, cierto respeto. Amén. Entonces eso es algo que debemos siempre de tener en mente. Desecrar significa deshonrar, tratar algo sagrado sin el debido respeto o utilizarlo para usos profanos. Entonces el cuerpo que Dios nos ha dado no debe de ser desecrado, no debe de ser tratado como algo deshonroso, irrespetuoso. No debe de usarse para usos profanos simplemente, aunque ya sea solamente el cuerpo ahí, sino que debemos de darle la honra que merece. ¿Por qué razón? Porque fue el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios, y aún en muerte requiere esa honra, ese respeto que Dios le da al mismo cuerpo del ser humano. Amén, mis hermanos. En el único medio donde los cuerpos se desecran, se maltratan, se humillan, se deshonran, es en el satanismo, donde usan los cuerpos de muertos para hacer una serie de cosas desagradables a Dios. Entonces, al nosotros honrar el cuerpo de un ser que muere, de un ser querido, de una persona, estamos haciendo algo correcto en este caso. Amén. Vamos a la palabra y veamos un ejemplo más claro y más vivo de esta situación. Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 7 y 8. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir.
Continuemos y leamos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 en adelante. El contexto de lo que estamos leyendo, aquí lo miramos, veamos cómo dice la palabra. Y vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como el estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible lo que sucedió en este caso. Esta mujer que prácticamente era una bruja, según lo declara la palabra, ¿verdad? Con sus hechicerías manipulaba, controlaba, dominaba, hacía tantas cosas. Y la palabra del Señor nos enseña cómo, ¿verdad?, vino una palabra de parte de Dios a través de Elías, ¿verdad?, a Jehú, y le comienza a declarar lo que va a hacer, lo que va a suceder. Y llega el momento cuando viene el cumplimiento, ¿verdad? Y viene al palacio, ¿verdad? Y aquella mujer sale por la ventana y le dice: sucedió bien que has venido en victoria y que has matado a Zimri, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y él dice: ¿quién es esta? ¿Quién está conmigo? Porque se estaba poniendo al lado de Jehú en este caso. Y ahora vemos que le dicen: es Jezabel. Y él ordena y dice: aviéntenla por la ventana hacia abajo. La aventaron y cayó, ¿verdad? Cayó, murió, ¿verdad? Y dice el versículo 34: entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey, es hija del rey. Entonces se consideraba que era necesario, a pesar de que era una mujer indigna en este caso aún de ser sepultada, pero aún así dice: vayan y sepúltenla, pues es hija del rey, no deja de ser hija del rey. Pero cuando fueron para ver su cuerpo, sus restos, y llevarla para ser sepultada, ni siquiera Dios permitió que fuera a la sepultura de una manera propia o digna o respetuosa o honrosa, sino que miramos que cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Imagínese usted. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces en este caso miramos algo terrible, algo tremendo, que los mismos perros, esto ya fue mandado por Dios, que comieran las carnes de Jezabel y no tuviera una sepultura digna en este caso. Y termina diciendo Segunda de Reyes 9:37: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de la manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. O sea, miramos que la palabra que es declarada de parte de Dios es de que no miraría sepultura, sería su cuerpo como estiércol sobre la heredad de Jezreel. O sea, quedaría esparcida por ahí, quedaría tirada por ahí, no tendría un lugar especial, honroso, respetuoso para decir: aquí está los restos, aquí está donde descansa, honrosamente, respetuosamente.
se le llevó a la sepultura a esta mujer. No, dice, será como estiércol sobre la faz de Jezreel. Entonces miramos que esto no fue algo honroso, correcto, agradable a Dios. Todo lo contrario, fue algo desagradable, una manera de deshonrar no solamente en vida a esta mujer, sino aún en su propia muerte. No darle la dignidad o el respeto ya era algo declarado de parte de Dios. Entonces, cuando a una persona se le lleva a la sepultura de una manera honrosa, respetuosa, estamos dando de alguna manera testimonio de que esta persona merece, es digna de ser respetada, honrada, no solamente en vida, sino aún también en muerte. Es digna de ser llevada con respeto a aquel lugar, ¿verdad?, de donde su cuerpo estará ya por el resto de su vida, mientras de que Cristo viene a levantar a su iglesia y resucita de entre los muertos. Entonces miramos este caso, amén. El no ser sepultados era una forma de degradación para las personas que morían en el tiempo pasado. El ser sepultados era una forma de honra, de respeto para todo aquel que era sepultado. De ahí viene muchas veces lo que son las fábulas de las personas que no fueron sepultadas correctamente, o que por ahí nomás dejaron sus restos, etcétera. De ahí vienen las fábulas que dicen que su alma no puede descansar y que andan por ahí como almas en pena, y que en esa casa asusta, y que en esa casa se aparece fulanito y fulanita. ¿Por qué razón? Porque ahí lo enterraron en esa casa, no lo llevaron a un cementerio formal, ahí lo enterraron, etcétera. Por ejemplo, en México, de donde yo soy, es tan común ese concepto, esa creencia, porque es más que un concepto, lo creen de corazón. ¿Y por qué lo creen? Porque hay manifestaciones espirituales, porque hay ruidos, hay sombras, hay esto, hay lo otro, palpables y reales. Lo que no entienden ellos es que no es el alma que anda vagando de aquella persona que a lo mejor sí pudieron haber sepultado por ahí, o pudo haber muerto, pero son demonios que están directamente manifestándose en ese lugar. Así que esa es una realidad espiritual, hablando de que los demonios operan usando toda esta clase de situaciones que se dan, haciéndole creer a la gente de que es el alma de la persona, que no descansan en paz, que porque acá lo pusieron en medio de esta casa en vez de llevarlo a un cementerio formal. Pero repito, al final de cuentas eso solamente es una fábula, es el enemigo engañando, queriendo manipular. Sabemos que cuando una persona muere, su alma no anda vagando, ya está en un lugar de reposo en la presencia de Dios, o de tormento en un lugar terrible, ¿verdad? Pero no anda vagando por ahí de un lugar a otro. Entonces, pero de ahí vienen esas fábulas por causa de no dar sepultura honrosa y respetuosa y adecuada a una persona que muere. De ahí se han desprendido esas fábulas. Veamos qué dice la palabra en 1 Samuel capítulo 17, solo entendiendo un poquito más este concepto. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito el nombre del Señor, amén. Qué glorioso la declaración de David. Pero aún la declaración del filisteo, vea lo que está diciendo. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, se sintió insultado siendo un guerrero de alta categoría. Mirar a un muchachito adolescente con un palo y con una honda venir a pelear contra él. Se sintió insultado y le dijo: ¿sabes qué? Daré tu carne a las aves, ven a mí y
daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué está diciendo con esta declaración? No voy a permitir ni siquiera, no solamente te voy a matar, no solamente te voy a matar y voy a permitir que tu cuerpo sea sepultado honrosamente, sino le dice, por venir a provocarme, a insultarme, siendo un muchachito que viene a querer pelear conmigo, te voy a matar y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En otras palabras, va a pasar algo similar que lo que pasó con Jezabel, por así decirlo. Este era el plan del filisteo para con David. Ahí te voy a dejar, tu cuerpo se lo voy a dar de alimento a las bestias del campo, a las aves del cielo. No voy a permitir que sea sepultado ni siquiera honrosamente, respetuosamente, sino que vas a quedar ahí tirado en el campo a la intemperie. Y repito, tu cuerpo será comida de las bestias del campo y de las aves del cielo. Entonces David, por supuesto, responde y dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, David le regresa la misma palabra, ahora aplicada a los filisteos y por supuesto al mismo Goliat, diciéndole: ustedes son los que van a ser desecrados, ustedes son los que ni sepultados van a ser, ustedes son los que van a quedar tirados y muertos. Hoy Dios va a entregar a los filisteos en las manos de Israel, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y van a ser comida de las bestias del campo y de las aves de los cielos, porque no van a merecer ni siquiera lo que es una digna sepultura, porque han desafiado al Dios de Israel. Sí comprendemos, hermanos. O sea, las declaraciones que se hacían de que aún después de muerto esto sería lo que sucedería con la persona, es una manera, de alguna manera, de humillar a la persona, no solamente estando en vida, sino aún después de que ha muerto. Lo que se hacía con el cuerpo, hacer esto, dárselo de comida, dejárselo de comida a las bestias del campo, a las aves del cielo, era una manera de humillar, de desecrar, de hacer algo, verdad, muy desagradable, en este caso con aquella persona, o en este caso con aquellas personas. Así que lo que miramos, verdad, le leo una escritura más y le termino en esta mañana. Josué capítulo 7 versículo 25 y 26. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aquí miramos lo que sucedió con Acán. Dice que él se robó, escondió, tomó lo que Josué había dicho que no hiciesen, verdad, lingotes de oro, de plata, vestidos, cosas que Dios había dicho no lo hagan, y él lo hizo, lo escondió en su tienda, y por eso Israel estaba perdiendo las batallas, estaba muriendo mucho pueblo de Israel en la guerra, en la batalla, por el pecado de Acán. Y de repente, cuando Dios le muestra a Josué dónde está el problema, va y confronta a Acán, y entonces él declara que él hizo aquel mal, y dice la palabra, le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Entonces, ¿qué miramos en este caso? ¿Verdad? Lo miramos lo que sucedió con Acán, una forma de juicio, donde primero los apedrearon y murieron, después de apedreados los quemaron. Son unos de los pocos pasajes donde se mira, ¿verdad?, la práctica de la cremación, o sea, que quemaron a Acán con su familia, en este caso, tristemente. Y dice que entonces, después de apedrearlo, los quemaron. Y era una muestra de juicio en este caso, para que se levantara la ira de Dios,
sobre lo que era el pueblo de Israel y pudieran tener victorias en la batalla. Entonces aquí miramos que en este sentido el apedrearlos y el quemarlos no era algo honroso, no era una persona que hizo algo muy bueno, muy correcto y que agradó a Dios y que estaba en la voluntad de Dios, sino refleja lo contrario. Una persona que robó, que hizo lo desagradable al grado que estaba trayendo destrucción al pueblo de Israel y al grado que tuvieron que apedrearlo. Ese fue el juicio y terminaron quemándolo en este sentido, ¿verdad? Entonces son aspectos de juicio, no de bendición. Entonces es lo que miramos que hasta este momento la Escritura en diferentes pasajes apunta a ello más directamente. No estoy diciendo necesariamente que cuando una persona es cremada o quemada siempre es un juicio de Dios. No, estoy diciendo que en este caso así lo fue, y es uno de los casos donde nos muestra la palabra la práctica de la cremación. En este caso miraremos más casos que hay en la palabra y miraremos de quién lo practicó, con quién se hizo, por qué se hizo, para tener una idea un poquito más clara del tema. Pero el día de hoy ya se nos acabó el tiempo. Espero, si Dios nos presta vida, el próximo domingo terminarle este tema y así llegar a una conclusión más amplia y más formal. Amén, mis hermanos.